Listo, empezamos la grabación. Sonia Hernández Recendis, encargada de consultoría y capacitación, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal por el posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y tesista de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su firma está encargada de Derecho Fiscal y Administrativo y trabajó durante varios años en la Subprocuraduría de Juicios de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. En la industria privada ha apoyado a empresas en temas de la creación, asesoría, defensa y representación legal en materia fiscal, administrativa, corporativa y propiedad intelectual, así como la consultoría y desarrollo de proyectos con perspectiva de género y derechos humanos. Es capacitadora certificada de Conocer, que es la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, y presidenta del capítulo Fortuna en Business Network International, que es BNI México, capacitadora del Fondo de Desarrollo Social Fondeso de la Ciudad de México y plataformas de aprendizaje en línea. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la inconstitucionalidad de la tarifa del impuesto sobre la adquisición de inmuebles establecida en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Los dejo en las mejores manos con la plática, licenciada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Nada más quiero ver si puedo compartir pantalla. ¿Sí se ve ya? Sí, licenciada. Tengo ahorita los micrófonos apagados. En el momento que usted lo quiera, se les puede dar permiso para que también en el momento que así se pueda permitir que hagan preguntas, comentarios, etcétera. Los apagué por ahora porque luego entran sin querer con los micrófonos y es mejor así, pero cuando usted me diga, los activamos. Ok, yo creo que es que solo veo la pantalla, no alcanzo a verlos a todos. La verdad es que Meet no es una de las plataformas que ocupo habitualmente, entonces no sé si hay manera de que los pueda ver o así al ver mi pantalla completa solamente no los veo. Sí existe una manera en donde están el número de los participantes, déjeme le digo cómo. Sí, creo que es más fácil. Si no, así. Ok, ya se ve lo que está compartiendo. Si gusta, para que se vea bien, póngale desde el principio exactamente. Aquí. Perfecto, ¿ya se ve completa? Todavía no se alcanza a ver, igual se está tardando. Se ve con las pantallas de al lado. Se ve con las pantallas. Es que yo ya supuestamente ya lo veo, ya veo la pantalla completa. Dice inconstitucionalidad Isai en la CDMX completo. ¿Sí o no? Vemos las de al lado, pero arranquemos y veamos si va cambiando. Gracias, licenciada. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. El día de hoy es un enorme gusto poder compartir con ustedes este tema tan interesante que es inconstitucionalidad del ISAI en la Ciudad de México. Por favor, si en algún momento no se escucha, por favor háganmelo saber o no se alcanza a ver la pantalla, por favor también háganmelo saber porque en este momento no veo absolutamente más que mi pantalla. Y bueno, pues para poder avanzar en esta sesión, el micrófono apagado creo ayuda muchísimo ya que tenemos poco tiempo. De ser posible, bueno, la idea es poder tener la cámara prendida para poderlos ver, pero bueno, en este momento no los puedo ver. Y por favor, vayan haciendo preguntas. Si quieren, al final voy a tener un espacio para poder responder si es que tienen alguna duda. Entonces, bueno, por favor, vayámosla dejando para el final. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta masterclass? Bueno, pues principalmente poder conocer las implicaciones de la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, ya que nosotros hemos escuchado desde el año pasado seguramente en las noticias que fue declarado inconstitucional el impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, pues vamos a platicar de este tema el día de hoy. ¿Cuál es el temario? Bueno, primero vamos a conocer qué es el ISAI. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen derivado a las actividades que realizan, pero bueno, lo vamos a retomar. ¿Quién está obligado a pagarlo? ¿En qué momento se paga el impuesto, el ISAI?
E incluso les vamos a hablar de una reducción del 50% que salió en los artículos transitorios para 2023 en la Ciudad de México, y vamos a hablar específicamente el tema del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, cuáles son las tarifas y, bueno, cuáles son los efectos de la inconstitucionalidad, como bien mencionaron al inicio de este taller y, bueno, de esta masterclass. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es el impuesto sobre adquisición de inmuebles? Bueno, seguramente hemos escuchado, en algunos lugares los podemos escuchar como el ISAI, como el ISABI, como el impuesto a traslado de dominio. Bueno, pues primero les quiero decir que en la Ciudad de México, que es el lugar en el que vamos a hablar, porque este impuesto está señalado a nivel local en todos los estados y aquí en la Ciudad de México, es un impuesto local que, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite a cada entidad local determinar el impuesto sobre la adquisición de inmuebles o bien sobre el traslado de dominio. Este impuesto se genera cuando un bien inmueble pasa a otro dueño. Hay varias maneras en que puede pasar, ya sea a través de una compraventa, a través de una donación o incluso a través de una herencia. Vamos a hablar de manera general que cuando se traslada o cuando este impuesto se genera, cuando un bien se genera o pasa a otro dueño. Ahorita vamos a ver con mucho más detalle, pero eso para mí es muy importante que en qué momento se causa ese impuesto. Bueno, pues cuando se traslada o cuando se pasa a otro dueño. Es forzoso que tengamos que pagar este impuesto para poder registrar el bien inmueble a nombre de la persona que lo está adquiriendo, es decir, llamémosle al comprador o a la persona que está adquiriendo los derechos de este inmueble, y sobre todo para poderle dar certeza jurídica a su patrimonio. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque si nosotros no, o bueno, el comprador o a quien se le está dando o donando o heredando el inmueble no lo paga, simple y sencillamente el efecto va a ser que no se va a poder generar o no se va a poder hacer los cambios dentro de la tesorería local o dentro del registro público de la propiedad, si no es que no se paga este impuesto. Entonces, por eso es que es tan importante el llevar a cabo el pago de este impuesto. Y bueno, el monto a pagar cambia de acuerdo al estado. Tenemos varias tasas a lo largo del país, tenemos desde las más pequeñas hasta las más grandes. Aquí les pongo un ejemplo, tenemos desde el 0.02%, que esto es de acuerdo al valor total del inmueble. Hay varias maneras en las cuales se puede determinar el valor del inmueble, que puede ser a través de valores unitarios, a través de valor catastral o a través de valor de adjudicación. Bueno, en este caso, dependiendo de cada legislación, determinará cuál será, o incluso en muchas legislaciones se establece que será el que resulte el más alto. En este caso, para no complicarnos, nos vamos a quedar con el valor que resulte, el valor que resulte aplicable. Puede ser desde el 0.02%, que son de los que tienen las tasas más bajas. Me parece que de los que tienen estas tasas, pues, son, por ejemplo, Yucatán, que son de los que tienen estas tasas para el pago del ISAI, o hasta los que tienen los más altos, que es hasta el 6%. Son de los estados que tienen muchísimo más, las tasas mucho más grandes para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ahora sí, vamos a entrar. ¿Quiénes son las personas que se encuentran obligadas a pagar el ISAI? Bueno, pues pongámoslo en términos sencillos, serán las personas que estén adquiriendo o a las personas a las que se les esté trasladando el inmueble. Por ejemplo, como lo estaba mencionando, puede ser a través de una compraventa, puede ser a través de una herencia o puede ser incluso a través de una donación. Es la persona que se encuentra obligada a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Quisiera yo interrumpirla, pero no soy el único. Ya vi un mensaje que no se ve en el cambio de las diapositivas, como le comentaba, se quedó trabado en un inicio. Lo que voy a hacer es cancelarle los videos a todos para ver si de esa manera se acelera. No sé si sea un problema de su conexión. A ver. Las diapositivas. A ver si quiere volver a compartir. A ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir. Creo que aquí se va a compartir exactamente lo que esté haciendo, ¿no? ¿Aquí se ve?
Perfecto, ahora sí ya estamos viendo todo perfecto. Saben que creo que fui yo la que lo compartí mal, pero bueno, qué bueno que me avisaron. Muchas gracias por avisarme. Justamente es lo que buscaba. Gracias. Aquí, bueno, me quedé aquí en quién es la persona que se encuentra obligada al ISAI. Bueno, retomando la idea, ahora sí ya ven la pantalla que dice quién debe pagar ISAI, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Mil gracias, licenciada. Sí, gracias a usted. Bueno, pues retomando, ¿quién es la persona que se encuentra obligada a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles? Aquí en la Ciudad de México se llama. Bueno, pues la persona que adquiera el inmueble, le sea trasladada el bien inmueble, es la persona que se encuentra obligada a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y bueno, pues por los efectos que ya les había comentado, que es muy importante poderlo realizar porque de otra manera no se van a poder hacer el cambio de propietario. Y bueno, pues esto tiene efectos jurídicos importantes para la persona a la cual se le traslada el bien inmueble. ¿En qué momento se paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles? Bueno, pues el impuesto de adquisición de inmuebles, como bien sabemos, aquí se paga en el momento en que se lleva a cabo la escrituración. En este momento es cuando se pagan los impuestos, además de los derechos que se tengan que pagar al momento de la escrituración. Esto es con el objetivo de que se pueda, el notario, sea quien se encargue de entregar o de pagar esto a la Secretaría de Administración de Finanzas, y bueno, pues para llevar a cabo todo el proceso principalmente de escrituración del inmueble. En este momento es en el que se paga el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ya que de lo contrario, este proceso no se va a poder, no va a poder avanzar. Y bueno, antes de platicarles acerca propiamente del punto de inconstitucionalidad o cuáles son las tarifas que son declaradas inconstitucionales por el Poder Judicial, primero les quiero hablar, fíjense que hubo en este año en los transitorios, en el transitorio sexto del Código Fiscal de la Ciudad de México, estableció una reducción del 50% de ISAI en la Ciudad de México para ciertos supuestos. Esto la verdad es que es una gran ventaja que nos están estableciendo en la Ciudad de México y que si bien no es el objeto de esta masterclass, pero es muy importante que también que lo tengan contemplado. Bueno, en aquellos casos que sean traspasos por herencia, hay tres supuestos en los cuales vamos a poder, o nuestros clientes van a poder tener hasta una reducción del 50% de lo que tengan que pagar de ISAI. El primero es que no exceda de 27,185 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, que aproximadamente son 2 millones o un poco más. Entonces, si el bien inmueble que sea, o sea, forzosamente tiene que ser el traspaso por herencia, de lo contrario nos descartamos totalmente. Entonces, bueno, que sea por herencia, y si no excede de 27,185 veces la unidad de salario mínimo, que son aproximadamente 2 millones, entonces tendremos derecho a esta reducción del 50%. Ahora también tenemos otro supuesto dentro de los 5 años del fallecimiento de la persona que nos esté heredando. Si estamos dentro de este lapso, dentro de los 5 años, también tenemos la posibilidad de solicitar la reducción del 50% de ISAI en la Ciudad de México. Y hay otro supuesto también cuando la herencia o la adjudicación se haga a favor del cónyuge de la persona que falleció, de su concubino, de sus descendientes en primer grado, los cuales serían los hijos, o los ascendientes, que serían los padres en primer grado, o sea, es para arriba y para abajo, ascendientes y descendientes. Entonces, bueno, tenemos tres supuestos bastante importantes que tenemos que ponerle atención en caso de que nuestros clientes se ubiquen en alguno de estos supuestos, pues para hablarles acerca del 50% de ISAI a los cuales tienen beneficios. Está en el transitorio sexto del Código Fiscal para 2023. Y bueno, pues ahora sí puntualmente les voy a hablar acerca de cómo está establecido el impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México. El impuesto sobre adquisición de inmuebles se encuentra contemplado en el artículo 112 del Código Fiscal. ¿Y a quiénes obligan? Bueno, están obligadas al pago del impuesto las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en la Ciudad de México. Y bueno, así como todos los derechos relacionados, que es más o menos lo que ya habíamos visto, pero bueno, es importante poder fijarlo en qué artículo se encuentra señalado en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, perdón. Y bueno, les voy a presentar estas tarifas que son las que fueron
declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. En este caso, son el artículo 113 que establece cuáles son las tarifas las cuales se van a aplicar para determinar conforme al valor total del inmueble, y se van a aplicar estas tarifas. Como podemos notar, son 11 tarifas. ¿De qué manera trabajamos sobre estas? Bueno, vamos a nosotros que definir o ubicar el valor de nuestro inmueble entre el límite inferior y el límite superior. Ahorita traigo un ejemplo, pero bueno, es importante que las identifiquemos. Vamos a tener que definir el valor de nuestro inmueble en alguna de estas. ¿Hablaron? Creo que no. Bueno, vamos a tener que identificar en cuál del rango se encuentra, si el valor del inmueble se encuentra en alguno de estos rangos. Este es el trabajo que hace habitualmente el notario o el contador, pero bueno, es importante que lo podamos identificar para que podamos identificar por qué es inconstitucional o por qué no se apega a la Constitución. Identificaremos en qué rango se encuentran, y entonces aplicaremos la cuota fija y después el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior. Seguramente ahorita lo estamos viendo y quizás sea un poco complicado, pero bueno, ahorita explicaré de qué se trata, pero bueno, estas son para el 2023. Ahorita voy a explicar exactamente, pero estas son las que están establecidas para el 2023, que siguen el mismo procedimiento que está establecido para 2022, para 2021 y 2020. Esto es muy importante. No han sido reformadas, solamente han sido actualizadas. Y entonces, ahora sí les quiero contar, el 23 de septiembre del año pasado, del 2022, el Poder Judicial de la Federación declaró inconstitucional la tarifa del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México a través de una jurisprudencia. Declaró inconstitucional las tarifas vigentes en el 2020 y en el 2021. ¿Por qué razón las declararon inconstitucional? Pues simple y sencillamente porque no guardan proporción tributaria. Cuando nosotros contribuimos al gasto público, cuando nosotros pagamos impuestos, uno de los requisitos que tienen que cumplir es que tienen que ser proporcionales y equitativos, y estas tarifas no cumplen con ese requisito de ser proporcionales y equitativos, simple y sencillamente porque no existe una progresividad o una congruencia entre uno y otro. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, no determina o no se refleja con la capacidad contributiva que tendría entre una persona y otra persona. Y aquí alguien seguramente me podrá decir, bueno, pero ahí habla de los que se encuentran vigentes, o bueno, para el 2020 y 2021. Tienen toda la razón, pero la ley no ha sido reformada y sigue el mismo proceso. Entonces, esta jurisprudencia puede seguirse ocupando más bien sigue aplicándose para cuando se llegue a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles conforme a las tarifas que aún existen en este 2023. La verdad es que la jurisprudencia salió desde el año pasado. Lo que esperábamos la mayoría de las personas es que se reformara el Código Fiscal de la Ciudad de México, pero no fue así, solo fue actualizada. Seguramente no tardará, no sé si en este año o el siguiente, pero seguramente no tardará en que se hagan las reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, porque pues esto indudablemente repercute en la recaudación que va a tener por temas de impuestos sobre adquisición de inmuebles. Y bueno, y ahora sí les voy a poner un ejemplo. Espero que lo alcancen a ver. Bueno, aquí les pongo tres ejemplos. Los marqué con colores para que pudiera ser mucho más sencillo de identificar. Por ejemplo, en el ejemplo 1, vamos a considerar que el valor de mi inmueble, vamos a considerar dos inmuebles. Uno, que el valor del inmueble, uno es de 1,402,500 pesos. Y el otro inmueble es 1,402,600 pesos. ¿Se dan cuenta? La diferencia es de 100 pesos entre uno y otro. En el caso del primero, lo vamos a ubicar en el rango E. Entonces, conforme al proceso que tenemos que hacer, vamos a tener que restar al valor de mi inmueble el límite inferior, que es y nos va a salir un valor excedente que va a ser 841,000 pesos. A estos 841,000 pesos le vamos a aplicar el porcentaje para aplicarse sobre el límite inferior, que será y a este monto nos va a resultar 43,000 pesos.
¿Qué quiere decir entonces? Que serán 43,000 pesos. A este monto le vamos a sumar esta cuota fija. Sé que será un poquito enredado, pero lo importante realmente no es tanto el proceso, sino más bien el resultado, nada más que sí es importante que se los mencione. Aquí el monto a pagar por un inmueble de 1,402,500 pesos, el ISAI será de 61,655. Y si hago el mismo ejercicio, pero con un inmueble de 1,402,600 pesos, que es 100 pesos mayor o más caro que el valor de pero como por este aumento ya se ubica en esta tarifa, ya no en la E, sino en la F, entonces por 100 pesos más, ahora tendré que pagar menos de ISAI. Tendría que pagar 54,475. Por una diferencia de 100 pesos más caro el valor del inmueble, podemos identificar que hay una diferencia de 7,000 pesos, lo cual no debería de existir, porque si mi inmueble es, ¿cómo es posible que mi inmueble, que tiene un monto mucho más, bueno, más barato que el de la siguiente, entonces debería de pagar lo proporcional y lo equitativo? Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, de 5 millones, imaginemos que el inmueble cuesta 5,403,900 pesos. En este caso, con con el cálculo que estamos haciendo, el monto a pagar sería de 282,321 pesos. Pero si mi inmueble cuesta 5,404,000 pesos, el ISAI que tendría que pagar sería de 256,000 pesos, que ya son aproximadamente 30,000 pesos más. Aquí lo importante es, evidentemente, la diferencia entre una y otra, y sobre todo que no es congruente ni progresivo el hecho de que el impuesto o de que el cálculo se haga conforme a rangos distintos, y que si estoy en un rango superior, resulte que el impuesto que tenga que pagar es menor. Seguramente le convendrá a algunas personas, pero pues también, si lo vemos, no tiene sentido la manera en que se llevó a cabo las cuotas y los rangos para poder determinar el impuesto. Ahora, si nos vamos, ¿sí? Ahí sí le pone ocultar para que se vea, porque se tapa, ya deja de aparecer esa. Gracias. Gracias. Ya. Pensé que ese solo veía yo, pero qué bueno, porque ya me estaba estorbando también a mí. Gracias. Y bueno, si tenemos el monto, por ejemplo, de un inmueble de 25,950,000 pesos, el monto a pagar de ISAI con este cálculo será de 1,494,000 pesos. Pero si mi inmueble es de 25,960, resulta que tendré que pagar casi 100,000 pesos menos que si fuera más barato, porque ahora el monto de mi impuesto será de 1,368,000 pesos aproximadamente. Entonces, bueno, esta es una manera muy, muy, muy sencilla de poder notar el problema que se encuentra reflejado en el tema del impuesto sobre adquisición de inmuebles, ya que no sigue un proceso que nos pueda determinar o que sea progresivo, que nos permita realmente pagar conforme a la capacidad contributiva que tenemos como compradores de un bien inmueble, o bien, ya, bueno, que nos estén traspasando algún inmueble. Entonces, me gustaría mucho ahorita seguramente me plantearán sus preguntas, pero el tema seguramente costará un poquito de trabajo poder entender o poder seguir con el proceso que se llevó a cabo, pero lo que sí es muy importante es que puedan identificar la diferencia entre uno y otro. Lo lógico es que si mi inmueble cuesta más, pague más de impuestos sobre adquisición de inmuebles, y no que pague menos, aunque o que pague más que inmuebles que son mucho más caros. Entonces, bueno, esto es lo que la Corte o el Poder Judicial determinó como inconstitucional, y que está contraria al 31 fracción cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, me dirán, ok, está mal, ¿y qué hago? Porque lo que me han preguntado es, entonces ya no lo pago, entonces ya, como ha sido declarado inconstitucional, no lo pago. Ojalá que fuera así de sencillo, pero en materia fiscal no aplica esto. Entonces,
hay otros mecanismos que podemos hacer. ¿De qué manera lo podemos resolver? Bueno, tenemos la posibilidad de interponer un medio de defensa constitucional que conocemos los abogados como el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto es un juicio que nos permite informarle a la autoridad, a los juzgados, que hay un acto que nos está aplicando la autoridad y que no cumple con lo que establece la Constitución. Este es el proceso que lo podemos hacer, nos podemos defender a través del juicio de amparo. ¿Qué beneficios podemos obtener si lo interponemos? Bueno, si interponemos, podemos obtener la devolución hasta del 100% de ISAI. O sea, si pagamos en cualquiera de los supuestos, si te ubicas en el rango que pudiera ser que consideráramos que te podría convenir, aún así estás dentro de la posibilidad de que puedas interponer el juicio de amparo para poderte defender y, bueno, obtener la devolución del 100% de ISAI. Aquí también es muy importante que yo les pueda decir que no es algo automático, o sea, una vez que se interpone el amparo, aproximadamente podría tardar desde 1 año hasta 2, o sea, sí es un proceso también largo, pero que sí se puede obtener la devolución del ISAI. Sí o sí se tiene que pagar porque se tiene que generar un hecho, de otra manera no nos podemos defender. ¿En qué momento puedo interponer el amparo? Bueno, tenemos hasta 15 días después de pagado el impuesto, porque también me han preguntado o me han llegado a decir, en 2020 compré un inmueble, entonces en este momento puedo interponer el amparo. No, tenemos solamente cierto tiempo para poder interponer el medio de defensa, así que solamente son 15 días una vez que se pagó el impuesto o que se entregó o que se entregó al notario o que está el sello de recepción del pago de la contribución. A partir de ese momento tenemos 15 días para poder solicitar el amparo. También me preguntarán, ¿nosotros los podríamos interponer? No, forzosamente tiene que ser la persona que pagó el impuesto, que en este caso pues sería a quien se le está traspasando el bien inmueble, que sería posiblemente el comprador o a la persona que se le está adjudicando el bien inmueble. Entonces, 15 días. Y bueno, esto es en relación a lo que hace al impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero también les quería mencionar algo muy importante. También hubo una reforma en el caso del impuesto predial en la Ciudad de México, que está establecido en el 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que cumple exactamente con los mismos estándares. También tiene cuotas que no están proporcionales. Esta todavía no tiene jurisprudencia, pero también tiene posibilidad de que se pueda defender o que se pueda llevar a juicio de amparo indirecto, porque tampoco cumple con los requerimientos de progresividad. Es muy parecido al ejemplo que les di. Y bueno, pues eso es la información en relación al impuesto sobre adquisición de inmuebles. No sé si tengan dudas en relación a este tema. Si ha sido poderles explicar, no los estoy viendo, voy a quitar la presentación para poderles ver o leer si es que tienen alguna duda. Excelente presentación, licenciada. En este momento les doy oportunidad a todos de activar su micrófono. Por favor, hagámoslo de manera ordenada y vamos conforme a cómo han ido poniendo primero las preguntas escritas y después como vayan levantando la mano, si les parece. Entonces, a partir de ahora ya pueden activar su video y yo opino que vamos resolviendo las dudas que están escritas en el chat. Ah, sí, ya las estoy viendo. Sí, dejen. Así. A ver. En caso de donación entre familiares en línea directa y asociaciones civiles. En el caso de donaciones, sí también se tiene que pagar el impuesto sobre adquisición. En el caso de asociaciones civiles, bueno, habría que ver el caso específico, pero en el caso de familiares, sí. Bueno, salvo las reducciones que ya platicamos. ¿Podemos tener acceso al material? Sí, claro, aquí díganme si lo puedo mandar por aquí o se los mando o ahorita si quieren me mandan un mensaje a un correo y con todo gusto se los mando. Nos podría explicar otra vez la forma en que se calcula el impuesto. Es que creo que el problema es que no se ven, pero ahorita lo vemos. Sí, es que veo que incluso hay gente también que está en el teléfono, entonces está más complicado aún
poderlo ver. Pero sí, con todo gusto se los mando, e incluso si se los mando y siguen teniendo dudas, con todo gusto. Yo sé que no es sencillo el cálculo. Licenciada, nosotros nos encargamos de hacérselo llegar a todos los afiliados de la asociación con mucho gusto también. Perfecto, sí, hace mucho más fácil, perfecto. Es un impuesto local, es decir, solo aplica en la Ciudad de México. No, la respuesta es no. O sea, el impuesto local del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cada estado lo tiene regulado, pero el tema de la constitucionalidad o la jurisprudencia, que en este caso es lo que el día de hoy estamos platicando, sí, solo aplica para la Ciudad de México, solamente esta jurisprudencia aplica en este caso para la Ciudad de México. ¿De qué depende que se reembolse el 100% o menos? Pues de que se interponga o no el amparo. Realmente menos no hay posibilidad de que te pudieran devolver porque lo que se va a solicitar es la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en cada caso en particular. Porque, algo que es muy importante de mencionarles, en el caso del amparo, aunque exista una jurisprudencia que diga que es inconstitucional el impuesto, no es como que mágicamente todas las personas vamos a gozar de este beneficio y ya no vamos a tener que pagar el impuesto. En este caso, el amparo para poder ser beneficiarios de esta jurisprudencia, hay que interponer el juicio. De otra manera, es como si no existiera esta jurisprudencia y jamás vamos a ser beneficiarios. Y entonces es forzosamente que interponer el juicio de amparo para poder obtener este beneficio. Entonces, ¿el efecto del amparo siempre va a ser el reembolso total? Sí. ¿Qué sucede con los impuestos que se pagaron en el 2021 y en el 2022? Si ya dice, ¿a partir de cuándo se podría solicitar la demanda de amparo si ya transcurrieron los 15 días a partir de que se pagó el impuesto? No, ya no. O sea, ya no se podría interponer el juicio de amparo en aquellos casos de 2020, 2021, 2022. Solamente de aquí a 14 días para atrás son los que todavía podemos interponer. Ya no, más atrás ya no podíamos porque solamente tenemos cierto tiempo para presentar el amparo. En este caso ya no sería posible interponerlo. Nos pregunta César, entonces el efecto va a ser el reembolso total. Así es. Jorge Gámez, tengo un caso de herencia, pero uno de los herederos es hijo y sobrina. ¿Cómo se determina para el cálculo? Ya que entiendo que los hijos pueden beneficiarse de la jurisprudencia, pero la sobrina no. No, para nada. No, en este caso no importa, o sea, no importa si eres hijo o sobrina, aquí realmente no importa. Para el tema del amparo, ambos se podrían beneficiar. Más bien aquí creo que hubo una confusión. Para lo que podrían beneficiarse el hijo, podría ser para la reducción del 50% que hay en este año para los ascendientes y descendientes en línea recta. Para el hijo sí podría ser un beneficio del 50%, podría adherirse a ese beneficio del 50% e incluso ambos, o sea, también podrían interponer el amparo, o sea, ahí, pero sí son dos cosas distintas. Una cosa es el beneficio de la reducción del 50% y otra cosa, el tema del amparo. El tema del amparo no es como tal un beneficio, solamente un medio de defensa que si queremos que no nos aplique el impuesto, lo vamos a tener que interponer. Ahora es mejor, licenciada, porque ya hasta se saltó mi pregunta de las preguntas escritas, ¿eh? Qué mala onda, está ahí arriba. Ay, No se perdóneme. preocupe, pero de una vez le quería preguntar yo también en ese sentido, obvio, entonces conviene más que aplicar los supuestos beneficios, siempre el amparo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda uno de estos juicios? ¿Qué garantía ofrece el mismo sobre la devolución del ISAI, licenciada? Sí, claro, mira, lo que nosotros estamos haciendo es interponiendo, cobrando un porcentaje en relación a la devolución que se obtenga, y eso es solamente hasta que se interponga hasta que se obtenga la devolución del impuesto. Una vez que se interpone el amparo, la verdad es que aquí voy a ser muy honesta, el tema de la justicia pronta y expedita, pues no lo es tanto, pero sí podríamos tardarnos desde un año hasta 2, porque pues lamentablemente sí es muy tardado. Pero bueno, el tema es que nosotros se cobra un porcentaje hasta que se obtiene la devolución. Esto le sirve como garantía porque solamente hasta en ese momento es que se realiza el cobro en relación al porcentaje. Esto depende en tema del monto de ISAI. No se cobra lo mismo a un monto de ISAI de 100,000 pesos a un monto de ISAI de
1,000,000 o más. Ahí sí depende de lo que se haga. Para la interposición se cobra un pago, incluso podemos, aquí no hemos platicado exactamente, pero podemos establecer un porcentaje o un monto muy simbólico para la asociación y pues para que en todo caso lo puedan hacer y realmente sea un beneficio para ustedes. Pero créanme que el porcentaje que se cobra es hasta el final, entonces eso ayuda mucho. Y pues bueno, la garantía es que si no se obtiene el amparo, pues no hay pago. Está muy bien porque, bueno, en algunos casos, y sobre todo las propiedades de arriba de 25 millones de pesos, pues ya estamos hablando de millones de pesos de restitución, ¿no? 1,400,000, 1,500,000 pesos siempre serán bienvenidos. Y Claro, esto para nuestros clientes, pues yo creo que sí es un agregado. Está claro. buenísimo. Hay personas que estaban levantando la mano, uno de ellos era César Gallardo. Si gusta, le damos la palabra, a menos de que quiera ahondar más en alguna de las respuestas, licenciado. No, 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 escucho. Ok, ya pueden empezar a Gracias. Es activar que su ya hice las micrófono. preguntas por escrito. Gracias. Ya me las contestaron. Perfecto, César. No sé si alguien más quiera preguntar. Ya tienen sus micrófonos a petición de la licenciada. Adelante. Bueno, en lo que alguien se anima a preguntar, también les comento, no quería dejar de mencionar que en el tema del impuesto predial también es algo importante que creo que también podría ser de interés para ustedes, incluso también para sus clientes. Tiene los mismos vicios para este año que el ISAI, entonces también será cuestión de que se pueda revisar. Bueno, sí, pero ¿cuál es el rango de porcentaje que se cobra? Depende del monto. ¿Pero entre cuánto y cuánto? Ajá, ahí sí sería un tema de poderlo, de poder revisar. Se cobra desde el 10 hasta el 20. Ok, gracias. Entre más caro, menos es el porcentaje que cobra el despacho, me imagino. Así es, sí, 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 así es. Diana, si quieres habla, porque ya puedes poner tu micrófono, Dianita linda. Ya ha abandonado la reunión. Nuestras tarifas como despacho sí son progresivas, a diferencia de las de Isai. Ah, ok. Esto de lo que mencionaban era, además de lo del ISAI, que vamos a checar también si es posible con esta otra cuestión que mencionó, ¿no? Del predial, así es. Sí, es importante también porque en el predial, pues, bueno, ya sabemos que pagamos los propietarios de algún inmueble y tiene los mismos vicios, o sea, está apenas, pues, es una reforma nueva, entonces tiene los mismos vicios donde un inmueble más alto paga menos que uno más bajo. Entonces tenemos posibilidad también de defendernos. Pues excelente, está súper bien. Me parece que eh, vamos a enviarles al grupo de afiliados todo el material. Si me hace favor, licenciada, enviármelo. Me parece que fue una extraordinaria masterclass y quedamos pendientes para ver si tenemos la oportunidad de que nos dé alguna otra cuestión y sobre todo esto que menciona del predial, con algún avance, si es posible. Así es, sí, claro, sí, 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 con todo gusto. Yo envío el material y bueno, seguramente tendrán dudas con el cálculo, con todo gusto les envío el material, ahí incluso vienen mis datos, si tienen alguna duda, con todo gusto se los puedo explicar, sobre todo el cálculo. Y es muy importante poder identificar cuál es el problema, ¿no? O por qué la Corte nos está diciendo que es inconstitucional. Aquí hay una persona, Bridgepoint, que es una agencia, quiere hacer una pregunta, por favor. Hola, buenas tardes, licenciada. Gracias. Oiga, entonces, con los impuestos que se pagaron entre el 2021 y 2020 que fueron ya declarados inconstitucionales, no hay ninguna manera para que la persona que los pagó pueda pues reclamar la inconstitucionalidad, como usted lo menciona. O sea, si ya pasaron esos 15 días, pero la persona no conocía o no sabía de pues de esta situación, no lo iba a poder reclamar. No podría decirse, no podría buscarse alguna manera para decir, bueno, pues si yo no lo conocía, ¿cómo lo voy a reclamar? Ahora que lo conozco, ¿lo puedo reclamar? No, fíjate que lo que pasa es que aunque no existiera la declaratoria de inconstitucionalidad, bueno, en este caso no declaratoria, la jurisprudencia,
tenían la posibilidad de interponer el amparo. Ahorita realmente se le está dando mayor difusión porque ya existe la jurisprudencia y ya el Poder Judicial reconoció que sí son inconstitucionales, pero gran parte de los amparos que se presentaron en un inicio no existían se presentaron, perdón, cuando todavía no existía esa jurisprudencia. Entonces, no dudo que haya algún despacho que quiera o que busque alguna manera, pero la realidad es que ya está fuera de tiempo. Sí, ok. Gracias, esa era mi única duda, muy amable. Con gusto. Dice Jorge Gámez que por qué se requiere amparo indirecto y que la autoridad no lo aplica directamente, licenciada. Hijo, ¿por qué se necesita el amparo indirecto? Bueno, pues porque en materia fiscal, forzosamente, el hecho de que haya una jurisprudencia no obliga a que las autoridades apliquen esta jurisprudencia, porque la jurisprudencia solamente es obligatoria para los juzgados y no para las autoridades. Entonces, si tú quieres que esa jurisprudencia te aplique, tienes que interponer el juicio de amparo. Sí, y es que este tema, sobre todo en la materia tributaria, en recaudación, lo protegen mucho, porque si no, imagínense el efecto que tendría, ahorita ya nadie pagaría ISAI por el simple hecho de que existe la jurisprudencia y entonces pues, sería una declaratoria general. Entonces, aun cuando existen otras materias, en materia fiscal esto no existe. Hay que forzosamente interponer el amparo para poder gozar de la no aplicación de la ley, en este caso específicamente de la tarifa del 113. Perfecto, quedó clarísimo. Dianita, por favor, habla. Te saliste hace rato sin querer. Ya tienes tu micrófono para que lo abras. Bueno, en lo que habla Dianita, yo pregunté también en qué porcentaje se incrementó el pago del ISAI con esta reforma en comparación con lo que antes estaba estipulado. El problema no es que haya incrementado, el problema es que no es proporcional. O sea, el problema es que dos propiedades con diferencias de hasta 100 pesos se pueden ir, la que es más cara, más bajo que la que está anterior. Ese es el problema, que no es proporcional. Claro, pero sí incrementó, ¿verdad? También. Sí se incrementó, pero realmente ahí sí incrementó, pero el problema realmente es la falta de proporcionalidad. Sí, entiendo que la inconstitucionalidad se basa en lo que usted menciona en este momento, pero ¿qué tanto incrementó? Mi pregunta va más por esa área. Pues es que la respuesta sería que en algunos casos incrementó y en algunos casos bajó. Ok, entonces está todo chueco. Ajá, exactamente. Pero es justamente, es muy importante lo que acaba de mencionar, porque el hecho de que pensemos que en mi caso bajó, no quiere decir que por eso no me pueda amparar, ¿eh? Solo para repasar, ¿se basa en el valor comercial o en el valor catastral del bien inmueble? El que resulte más alto. El que resulte más alto es el que va a servir para poder considerar como el valor del inmueble para el cálculo del impuesto. Tomando en cuenta dos principios, el catastral y el comercial o el fiscal también, El catastral, el comercial y el de valores unitarios. el de valores unitarios. Perfecto. Bueno, pues Dianita van como 3 veces que quiere preguntar sobre lo del predial y seguro es que no escuchó la parte en donde usted va a dar otra conferencia, ya le diremos, ojalá que sea pronto y no queda nada más, por lo visto, que agradecerle, a menos de que alguien quiera dar otra pregunta por aquí. Y a través de nosotros pueden localizar a la licenciada con mucho gusto. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder platicarles de este tema tan interesante el día de hoy. Gracias, licenciada. Gracias a todos por haberse conectado. Perdón, ¿podría poner las últimas diapositivas, por favor? Se las mandamos con mucho gusto. Ivette Negrete preside el Consejo Internacional de Abogados de México. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos de la Consolidación Internacional de Abogados. Gracias, felicidades. Gracias, Ivette. Te la mando con mucho gusto. Gracias a todos por estar aquí presentes. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, George. Gracias a todos. Gracias, Adri. Cristal, ya se salió la licenciada, creo, a ver si alcanza, Cristal Villaseñor, a ver si te alcanza a contestar. Puedes hablar, Cristal. No sé si ya se salió la licenciada. Ya se salió. Ni modo, pero cualquier duda, pues háganla ahí extensa en el chat y yo la voy a agregar.